Muy bien. Voy a leer en favor de ustedes los versículos que ya habíamos visto. El apóstol Pedro en este capítulo 4 ahora se centra en interesante, a pesar de que esta gente estaba siendo perseguida, afligida, tenía severos problemas a nivel financiero, de salud, algunos habían perdido su libertad por causa de la persecución. El apóstol les dice que sin importar la circunstancia, básicamente es lo que da a entender, que haya a nuestro alrededor, lo que hay que conservar es el testimonio y que representamos a Dios como sus hijos y como sus hijas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, entiéndase en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, el Señor Jesucristo, terminó con el pecado. Diga eso conmigo, terminó. Esta es una afirmación que no es temeraria, es real. Cuando nosotros decimos, es que la tentación fue muy grande, no pude hacerle frente, estamos hablando como aquellas personas que solo han nacido del papá y de la mamá, por lo tanto están sujetas a sus pasiones y a los devaneos que le propone lo externo. Pero cuando ha habido un cambio interno, por eso esta escritura es solo para aquellos que hayan nacido de nuevo. Yo no le puedo exigir esta clase de conducta a una persona que no tenga una relación personal con el Señor Jesús. Sería colocar demasiado peso sobre alguien que no haya nacido de nuevo. Entonces nos da una recomendación, más es un mandato. Después de que tú y yo hemos conocido del Señor, hemos realmente renovado nuestro entendimiento con lo que dicen las Sagradas Escrituras, hay un lapso entre ese momento histórico en tu vida y el resto de tu vida hasta llegar al ataúd, independientemente de cómo llegues a él. Puede ser en una sana vejez como el apóstol Juan, o puede ser decapitado como el apóstol Pablo. Sin importar en lo que termine esa vida biológica, ese interregno entre haber recibido la bendición del Padre por el Espíritu Santo y haber conocido al Señor Jesús, debe vivirse de una manera ejemplar. Y entonces Él le dice, y nos recuerda a nosotros hoy, para no vivir el tiempo que resta en la carne, entiéndase en este cuerpo terrenal, conforme a las concupiscencias de los hombres, a lo que usualmente hacen las personas que no conocen de Dios. Y les dice, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere recordarme cómo es la voluntad de Dios? Es que buena, agradable y perfecta. Completamente buena, agradable y perfecta. Sin embargo, Pedro es consciente de que tuvimos un pasado. Diga conmigo, pasado. Entonces nos dice con respecto a ese pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dependiendo de la versión, aquí aparece no creyentes, pecadores, personas apartadas de Dios. Es un ya fue suficiente ese tiempo dedicado a la horrible vida impura, corrupta, degradada, depravada, sucia, inmunda, podrida, ajena de Dios. Entonces, lo que para ti y para mí, que ya estamos en Cristo Jesús, es pasado, para las personas que no conocen de Dios, seguirá en un presente constante hasta que lleguen al Señor Jesús. Entonces nos da algunos ejemplos de cosas en las que la gente vive. Por ejemplo, lascivias. Lascivias no es un carro último modelo. Lascivias es las pasiones viles que los hombres, entiéndase por hombres, hombres y mujeres, cargan en su corazón, guardadas, ocultas, aquellas cosas que se tienen que hacer en secreto
porque las personas que no conocen de Dios tienen sus secretos, mientras que aquellos que de Dios hemos recibido la abundancia de su presencia y de su pureza, podemos vivir a cara descubierta. También eso era lo que hacíamos en el pasado. Diga conmigo, pasado. Eso sí, pues aquí nadie puede venir a decir que nació así. Esto fue gracias al nuevo nacimiento. Y dice concupiscencias, que son los malos deseos que habitan en la naturaleza del hombre caído. Voy a ir de afán porque usted y yo ya vimos esto. Embriagueces, es toda clase de borracheras y adicciones. Entonces, el asunto es que este cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice en una carta: ya no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Usted dirá: pero yo no me emborracho con vino, lo mío es con whisky, añejo, inclusive muy costoso, buenísimo. No. Estamos hablando de toda clase de sustancia que te enajene, inclusive aquella que se fuma, no necesariamente que se toma. Habla también de orgías, pues la palabra se explica por sí misma. Es cuando la impureza sexual ya es abierta y no hay recato ni siquiera en ocultarlo. Y habla también de disipación, cuando ya estoy en un completo descuido y estoy ausente de toda responsabilidad moral y ética. Y Pedro habla con mucha propiedad de las idolatrías, porque Dios específicamente al pueblo judío le había prohibido hacerse imágenes o semejanzas que representaran deidad. Y como la carta no solamente va para creyentes que habían creído en Cristo Jesús, habiendo sido del judaísmo antes, sino también a gentiles que habían llegado del paganismo, les advierte que la idolatría siempre será pecado. Pero eso está ya en el pasado. Diga conmigo, pasado. Entonces, hay personas que continúan a nuestro alrededor. Dios no nos manda a salirnos del entorno en donde nosotros estamos o vivimos. No, nosotros ya no podemos tener la disculpa de que estoy haciendo una de estas conductas anteriores o las muchas otras que describen en otras cartas porque el entorno me presionó. No, discúlpame. Nosotros ya no tenemos esa disculpa. La gente a nosotros nos seguirá invitando a ser disipados, nos seguirá invitando a orgías, nos seguirá invitando a emborracharnos, nos seguirá invitando a que saquemos las concupiscencias y las pongamos a flor de piel juntamente con las lascivias. Y esta gente nos seguirá invitando porque no han nacido ¿de qué? No han nacido de nuevo. Entonces no nos tenemos que aislar. Discúlpame, los que cambiamos fuimos nosotros. El mundo sigue cuesta abajo en su rodada, como dice la canción. Eso va a seguir así. Los que cambiamos somos los que hemos nacido de nuevo, y no nos levanta Dios para señalar a aquellos que siguen practicando esas conductas, sino para limpiarnos de ella a aquellos que ya hemos sido tocados por la persona del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si usted en su casa tiene a alguien que es idólatra, alguien que es disipado, alguien que es una persona que participa en toda clase de francachelas y cosas por el estilo, usted no tiene que señalarlo. Es como, no le podemos pedir peras ¿a qué? Al olmo. Una tomatera que da tomates, un naranjo que da naranjas, un aguacate que da aguacates. Por lo tanto, una persona que no ha nacido de nuevo está bajo pecado y comete ¿qué? Pecados. No pueden escapar de ahí. Para eso hay que nacer de nuevo. Pero usted y yo, que ya sí nacimos de nuevo, ya esos frutos no son los que estamos mandados a dar. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no han nacido de nuevo y con algunos hermanos o hermanas que apenas van en su proceso de madurez y todavía se parecen mucho a lo que antes eran? El pasado lo tienen muy presente todavía. Es un proceso. Diga conmigo, proceso. Ahora, si el proceso te dura años, hay un problema ahí. Hay un problema ahí y hay que revisar. Entonces, a esos que no han nacido de nuevo, y aquí quisiera que nos centráramos, ¿les parece cosa extraña? O sea, ya les parece muy raro
que usted y yo no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y dicen, ¿pero qué le pasó a este? Nos empiezan a mirar como si nos hubiéramos enfermado, como si estuviéramos locos o alguna especie de bobada nos hubiese atacado, y resulta que no es así. Lo que pasa es que por haber nacido de nuevo, esos apetitos ya no están en nosotros para ser alimentados, porque ahora conocemos una vida que es mejor, más excelente. Pablo dice que nuestros pensamientos cambian, porque debemos pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es perfecto, en todo lo que es de buen nombre. El apóstol dice, en eso pensad. Entonces, estas personas que antes eran nuestros compañeros y compañeras de vida disoluta, les parece cosa extraña que ya no corramos con ellos, y la reacción, en vez de decirnos, hombre, qué bueno que saliste de ese problema de la adicción al alcohol o a la droga, nos dicen, ¿usted fue que enloqueció o qué? Y dice, les parece cosa extraña que ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y nos ultrajan. Diga conmigo, nos ultrajan. Entonces nos insultan, nos dicen esto, aquello o lo otro. Quiero saber si le ha pasado alguna vez así. Solo yo, porque si sus amigos todavía no lo ultrajan, es porque de pronto lo que debe de ser pasado en usted todavía es un continuo presente, y hay un problema y tenemos que hablar muy seriamente, porque de pronto no hemos entendido y necesitamos renovar el entendimiento. El asunto con esto de manejarnos bien no es temporal. Por el contrario, si nosotros nos manejásemos bien solo por manejarnos bien y llegáramos a la muerte y después de la muerte no pasara nada, entonces seríamos los más dignos de lástima. Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima. Pero es que hay un asunto que el apóstol Pedro trae a colación enseguida, y dice con respecto a aquellos que no han nacido de nuevo y nos ultrajan, o aquellos hermanos que habiendo nacido de nuevo siguen usando su vida para lo que antes hacían en vez de hacer lo que ahora deben hacer. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los ¿qué? Y a los muertos. O sea, hay un juicio. No tiene nada que ver con los juicios de los seres humanos. No tiene nada que ver con los juicios de las criaturas con las criaturas. Tiene que ver que hay un momento en que toda persona docta o inculta, persona que sepa, tenga muchas finanzas o esté privado de ellas, habrá un momento después de morir en el que tendrá que pararse frente a Dios a rendir cuentas por lo que hizo mientras estaba a este lado en este cuerpo. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. El ay, ay, ay ahí es difícil. ¿Por qué? Muchas personas no creen que haya algo después de la muerte. Muchas personas creen que se van a encontrar con un Dios bonachón que les va a decir, tranquilo mijo, yo entiendo, pase. Se van a encontrar tal vez con nadie, porque hay personas que son ateas y no creen que haya un Dios, pero resulta que Dios está preparado para que le demos cuenta y nos va a juzgar, sea vivos o muertos, porque Pedro ya nos habló del retorno del Señor, no voy a ahondar en eso. Ahora, resulta que el Señor Jesús nos mandó un mensaje, se llama Buenas Nuevas, y es el Evangelio del Señor Jesús. El Padre Celestial, sabiendo que toda la humanidad está sumida en pecado, decidió enviarnos el salvavidas eterno en la persona de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús, que es Dios, se hace hombre, y en su condición de hombre trae una cosa que se llama Buenas Nuevas. Las personas, cuando estén en su presencia y que hayan escuchado de este evangelio, no tendrán disculpa, porque además de escucharlo predicado, como usted lo está escuchando en este momento, también lo deben haber visto en aquel familiar, amigo o amiga, vecino o vecina que llegó a los pies de Jesucristo y sin necesidad de hablar, como dijo en el capítulo 3,
empezó a dar testimonio por el cambio de vida que hubo en esa persona. Entonces, cuando estemos frente a ese momento y frente a Dios para dar cuentas, nos dirán: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Hay personas que ya fallecieron, diga conmigo, fallecieron. A estas personas, cuando estaban vivas, porque han pasado 2000 años, ha pasado desde la creación un jurgo de tiempo, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Cuando las personas estaban vivas, en su momento se les habló de esta preciosa palabra, o por lo menos tuvieron cerca a alguien que por su cambio de vida se les dio testimonio, siendo una Biblia viviente. Usted y yo somos eso, Biblias vivientes para los demás, de manera que en aquel juicio no podrán evadir su responsabilidad. Dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Ojo, serán juzgados por los hechos cuando vivieron, y serán condenados porque menospreciaron el mensaje del evangelio que se les predicó y el testimonio que se les dio a través de nuestras vidas cambiadas. Y como si fuera poco, porque venimos en ese contexto, se burlaron, o sea, vituperaron a aquellos que habían cambiado, diciéndoles locos o persiguiéndolos hasta la muerte, como en el caso de estos. Y entonces le añaden al crimen de no haber creído el crimen de haberse burlado y vituperado a aquellos que sí creyeron y cambiaron. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces la cosa es muy seria, hermanos. Es extremadamente seria. Estamos hablando de que, yo sé que en nuestro ambiente, en el día a día, tenemos una cantidad de cosas en las que ocuparnos y preocuparnos. Sé que eres ama de casa, o tienes hijos y además eres empresaria o eres empresario, todo lo que tú quieras, o estudias, en fin, etcétera. Pero lo que se te va a calificar a ti el día de rendir cuentas no es todas esas cosas por las cuales nosotros usualmente nos preocupamos. Mientras que a aquellos les califican el no haber creído, y además de eso haberse burlado de los que creyeron y no haber aceptado la predicación del evangelio, o por lo menos el testimonio de cambio de aquellos que estaban a su alrededor o cerca, a nosotros los que sí creímos seremos evaluados para que en la medida en que nos fue entregada revelación de parte de Dios, le entregamos el testimonio y el ejemplo a los demás. No sea que el que esté ahí diga: pero un momentico, tapo, señor, permiso, ¿puedo hablar? Claro que lo dejarán. Disculpe, ¿a mí quién me habló de usted? ¿Y cuál fue la predicación del evangelio que usted dice que yo debía haber escuchado? Y dice: fulano de tal, y fulano de tal, creyente, que nació de nuevo pero no renovó su mente y siguió viviendo como si no hubiera nacido de nuevo, le va a decir esta persona a Dios, justamente le va a decir: discúlpeme, ese es el ejemplo. No hubo ningún ejemplo en mí. Él sí, ella sí, me dijo que había conocido de ti, Señor, ahora estoy claro en esto, existes. Es más, yo era ateo, yo dije que tú no existías, pero esa persona siguió viviendo conmigo en mis orgías, en mis borracheras, en mis concupiscencias, en mis maledicencias y en mis idolatrías. Entonces usted se quiere imaginar el susto tan tremendo, cómo cambia de persona. Además de que soy culpable por no haber dado testimonio y haberle dado luz a esta persona que debía haber llevado a Cristo. Fuera de eso, yo estaré también con pérdida. ¿Por qué? Porque usé el resto de mi vida en la carne, no para dar testimonio, sino para vivir como si no hubiera nacido de nuevo. ¿Están aquí, amigos? ¿Están aquí, amigos y amigas? Es la responsabilidad, es tenaz. Juzgados por sus hechos cuando vivieron y menospreciaron el mensaje del evangelio, y además se burlaron y humillaron a los que santamente vivían, y fuera de eso les añaden al crimen de no haber creído su delito de haberse burlado, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan
en espíritu según Dios. Y aquí habla de los que realmente pudimos acatar el mensaje del Evangelio, que lo creímos, que Dios nos permitió renovar entendimiento, que Dios nos permitió dar testimonio y además nos dio el privilegio de ser vituperados y menospreciados por los que no creyeron. Entonces esto es más que manejarnos bien, porque es que después de la muerte nos espera la eternidad, y una eternidad con Dios o una eternidad apartados de Dios. Pero como no es el tema aquí completo, no entraré en él. Déjeme avanzar en la carta. Pedro entonces nos habla de la seriedad de este asunto. Ahora, el fin de las cosas se acerca. Diga conmigo, el fin. Pedro nos va a mostrar en su segunda carta que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un ¿qué? Como un día. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, automáticamente somos apartados de la esfera del tiempo y del espacio que normalmente rige a los seres humanos que no creen en Dios o solo tienen religión y creen que creen. Estas personas se rigen por días, por horas, por meses, por años, por fechas. Por ejemplo, un día como hoy la gente canta porque es fin de mes y se le aproximan todas sus cuentas y todas sus cosas y tiene que pagar lo uno, lo otro, aquello, etcétera. Es más, algunos no alcanzaron y están empezando y viven en ese desespero. O por el contrario, son los que están bien y tienen que cuidar las cosas, entonces viven en el calendario del ser humano normal de días, meses y años. Pero yo llego ahora a una situación en la que a mí me dicen que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un ¿qué? Como un día. Eso dice en el Salmo 90 y Pedro lo trae a colación en su segunda carta. Cuando Pedro dice, mas el fin de las cosas se acerca, es porque está motivando al creyente. Diga conmigo, al creyente. Al creyente que es sano, porque hay creyentes enfermos que no dan testimonio, que no predican el evangelio, que no han cambiado sus vidas. Pero al creyente sano le está recordando que el tiempo es efímero y que los hombres, su naturaleza mortal también los hace efímeros. Somos como la niebla, dice Santiago. Somos como la neblina que en un momento está y ahora no está. Pero nos recuerda que el fin de las cosas es que el Señor volverá de nuevo. Diga conmigo, el retorno del Señor. Nosotros los creyentes estamos enfocados en nuestra fe, esperando cualquiera sea el tiempo en el que hayamos nacido, la época en la que hayamos vivido, el retorno del Señor después de haber creído. Porque el Señor Jesús, después de ir a la cruz, fue asesinado, fue sepultado, estuvo 3 días, resucita, luego está 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. En el día 40, después de su resurrección, asciende al cielo y se sienta a la diestra ¿de quién? Del Padre. Y dice que estará allí hasta que el Padre le dé la orden de regresar de nuevo, porque el día y la hora, ¿quién lo sabe nomás? El Padre, no lo saben ni los ángeles, el mismo Señor se hace el discreto con eso. El único que le va a dar la orden de regreso es el mismo Padre. Y ese será el fin de las cosas. Pedro no da fechas, ningún creyente maduro daría fechas, estaría botando corriente, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como ¿qué? Como un día. Los que están alrededor y no creen, o el creyente desapercibido, empieza más o menos como en esta cantaleta en la segunda carta diciendo, pero ¿dónde está pues el día del regreso del Señor del que ustedes mantienen hablando? A verlo pues. Imagínate, si eso le decían a Pedro hace 2000 años que la resurrección estaba fresquita, ahora imagínate 2000 años después la gente lo que nos dice a nosotros, la fecha, la hora, el día. Pero Pedro, que es un pastor sabio, les dice, ignoran que la misericordia de Dios es para bondad con los hombres, porque Dios es un Dios de vivos, no es de muertos. De manera que Dios no le da ningún problema en esperar miles de años, porque así más gente se salvará y conocerá de Él. Pero el fin de que se acerca, ¿qué? Se acerca. Y en ese conocimiento que Dios nos ha dado,
de, además de vivir en este tiempo temporal y espacial, tener la visión de la eternidad de las cosas, nos dice a los que somos creyentes, nos dice, sean sobrios. Diga conmigo, sobrios. Aquí ya no se está refiriendo a empinar el codo, ya de hecho le dedicó una parte en un versículo anterior. Aquí me está hablando de que no debo dejarme embriagar por las pasiones que mueven al sistema del mundo. A algunos los mueve la avaricia, a otros la codicia, a otros el poder, a otros el dinero, a otros la fama, a otros el odio o la venganza. Todas esas pasiones embriagan la mentalidad del hombre y no le permiten poner la mira en las cosas de Dios. Pero a nosotros los creyentes nos dice, sean sobrios, no se enreden, no se metan en problemas. Es básicamente lo que el buen papá y la mamá le dicen a uno cuando sabe que tienen hijos que están en escenarios que son delicados. Dice, sean sobrios, no, ustedes ya no deben reaccionar como reaccionan los que no me conocen. Si alguien le pone pelea, no pelee. Si alguien lo insulta, no le devuelva el madrazo. Si alguien le roba, dígale, venga, venga, llévese también la camisa. Si alguien le golpea en una mejilla, póngale también la otra. Si alguien se considera su enemigo y te odia, usted ámelo. La mejor venganza que uno puede tener contra el enemigo es amarlo, porque Dios está amándolo a través de mí, porque yo ya tengo solucionado el problema de problemas, que es donde voy a pasar la eternidad. Mi enemigo no. De hecho, si llega a conocer de Dios, será un hijo y una hija de Dios, y también será mi hermano y mi hermana. El Señor Jesús le dijo a la gente, vengan y los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Y hay peces que son muy difíciles, pero para eso Dios te ha hecho pescador y pescadora de seres humanos. ¿Por qué? Porque les está haciendo una invitación a la eternidad. Diga conmigo, eternidad. Entonces dicen, sean sobrios y velen en oración. No es andar pues por ahí camanduleando y no haciendo nada por el pan nuestro de cada día. No, no, no. Está diciéndome que yo debo tener un alma serena, porque si mi alma está en aflicción, yo me enfoco en el duelo, en la tristeza y en la desesperación, y por eso se compone tanto bolero. Es un alma que no está pendiente del retorno del Señor, sino del problema que tiene. O por el contrario es el éxito, y entonces me viene esa gran fortuna que yo estaba esperando, y entonces por cuidar eso me pierdo de velar atentamente. ¿A qué oración no es rezar? ¿A qué oración es hablar con Dios? Estar constantemente en comunicación con Él, porque Él es mi Padre amado y yo soy su hijo o su hija querida. Entonces, si mi alma está dispersa y afligida, no estará centrada en ser un observador efectivo de los tiempos, esperando el regreso del Señor y mirando a ver a quién pesco para el reino de los cielos. Pedro sabe muy bien qué es esto. Pedro sabe muy bien qué es no ser sobrio. Pedro sabe muy bien qué es no velar en oración. Inmediatamente él debe haber recordado, cuando escribió este pasaje, aquel día que el Señor Jesús le dice a Juan, a Jacobo y a Pedro, vengan, vamos a orar, y se los lleva a un lugar aparte, y el Señor Jesús los deja ahí y va y ora, y después vuelve y los encuentra ¿qué? Dormidos. Ellos habían trabajado mucho en todo el día, y los despierta y les dice, velen, porque el alma, la verdad, está dispuesta, pero el cuerpo es débil. Correcto, el cuerpo es débil. Velen. Y se fue otra vez y regresó y los encontró otra vez ¿qué? Cuando están ahí dormidos por no tener la relación esa con el Padre, y los momentos que se aproximaban eran difíciles, imagínate, iban a matar al Señor Jesús, y de qué manera. Cuando llega ese momento, entonces el Señor Jesús le había dicho a Pedro, pilas, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero tranquilo, mire lo que le dice el Señor, ¿yo qué he hecho? He orado. Imagínate, el Señor Jesús, le venía la crucifixión encima y la muerte,
y tuvo tiempo para orar por Pedro. Y le dijo: pero tranquilo, Pedro, que yo he orado para que tu fe, ¿qué?, no te falte. El Señor Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Entonces, cuando Pedro escribe esto, nos está recordando usted a mí, mi hermano. Vea, por andar ocupado, hablo en primera persona, en esto, en aquello, en lo otro, me fatigo y me canso tanto que al momento de tener comunión con Dios estoy tan cansado que voy a empezar a orar y me quedo dormido. Soy capaz de quedarme dormido hasta de rodillas. Sí, hay gente que duerme sentada, parada, lo que sea, de lo cansada que está. Pero Satanás tiene un plan y una función que es estar acusándote constantemente y pidiéndole permiso a Dios, porque Él no puede obrar sin su permiso, para zarandearte como a trigo. Y yo sé que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros, y el Espíritu Santo también, pero uno tan pegado no puede andar. Entonces, el recordarnos, Pedro, que el enemigo nos puede pedir para zarandearnos como a trigo, porque ese es su deporte preferido, nos debe a nosotros impulsar a ser sobrios. ¿En qué se había embriagado Pedro? Pedro estaba embriagado a tal punto que dijo: yo tengo que defender al maestro, y le cortó la oreja a aquel. Pero cuando el gallo cantó 2 veces, Pedro ya lo había negado. ¿Cuántas? 3. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Ahora él lo está recordando allá a la lejanía, en un pasado muy remoto. Ahora Pedro es un señor hecho y derecho y maduro en la fe. Ya ha pasado por ahí. Cuando Pedro escribe esto, no es para ponernos trampa o para decirnos perezosos, sino que está diciendo: no quiero que les pase lo mismo que a mí. Afortunadamente muchos de nosotros no oramos y no dedicamos tiempo al Señor, y no hemos caído o nos han zarandeado poquito. No es por la mucha oración que no hemos hecho, es porque alguien se ha orado por nosotros. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Eso es muy importante. Y dice: y ante todo, es que orar es entrar a la mesa directiva del universo y sus alrededores. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a través de la oración, como yo soy hijo del Padre, por lo tanto hermano del Señor Jesucristo y templo del Espíritu Santo, te han dado el derecho de poder hablar y tener comunión con ellos. O sea, orar es tener intimidad con la Trinidad en una estrecha comunión que me hace consciente de la responsabilidad que tengo de hablar con ellos en el tiempo y el espacio que estoy viviendo de la historia que me tocó vivir. De manera que yo tengo acceso al trono de Dios y puedo ser una persona sabia por lo que Dios me enseña, para vivir en medio de una generación que se pierde en medio de sus concupiscencias, embriagueces, orgías y todas las lascivias de las que nos acaba de hablar. Alguien tiene que estar alumbrando, y se supone que somos usted y yo los hijos y las hijas de Dios. Jesús dijo en una ocasión que la lámpara del cuerpo es la mente. Dijo más o menos esto así. Porque recuerden, a propósito, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? A renovar la mente. Oye, pues, Jesús se quedó mirando y le dijo: hombre, si la luz que hay en ustedes es oscuridad, ¿cuántas no serán las tinieblas? ¿Recuerdan ese pasaje en el Evangelio? Lo que el Señor Jesús estaba diciendo: si la luz, que es la mente renovada, que debe haber en ustedes por el nuevo nacimiento y la lectura juiciosa de la palabra y la comunión con nosotros tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está apagada, ¿cuántas no serán las tinieblas? Pues a eso se refiere. Si a la oscuridad que ya hay, yo que debería ser luz, le aporto en vez de luz tinieblas, hombre, por eso dice el apóstol: y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Diga conmigo: amor. El amor del que está hablando acá no es el amor del novio por la novia, así cuando ella la mira toda boba y él también, y se babean así. No está hablando de eso.
No está hablando del amor apasionado y lascivo de un hombre por una mujer o de un ser humano por otro, en el que la carne se alborota. No, está hablando de ágape. Diga conmigo, ágape. El ágape es un amor que solo existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el amor que une la Trinidad. Y ese amor es el que ahora me ha sido comunicado por el nuevo nacimiento por creer en Cristo Jesús. Y el ágape se caracteriza por lo siguiente: porque yo deseo el bien de la persona amada sin esperar recibir nada a cambio o ninguna retribución. Te amo solo por el hecho de que Dios te ama a través de mí y quiere que salgas adelante en todo. Cuando Juan le escribe a uno de sus discípulos, dice: amado, creo que era Gallo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando le dice amado, se está refiriendo a ese agapado, a esa clase de amor. Entonces, el amor que sirve es el amor que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y ahora me lo han entregado a mí por el nuevo nacimiento, y yo me puedo relacionar de esa manera con las personas que hay a mi alrededor, con Dios, conmigo, con mis hermanos en Cristo y mis hermanas en Cristo, y con los que todavía no conocen de Dios. De manera que cuando dice tened entre vosotros ferviente amor y le pone ante todo, es porque eso es muy importante. Esto equivale a cuando el Señor Jesús decía: en verdad os digo. Esto es importante: tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? Ojo, no es ocultarnos entre nosotros los pecados. Por el contrario, lo que me está diciendo, Pablo lo dijo por allá en Romanos capítulo 11, que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque en el amor se cumple la ley de Dios. Por lo tanto, si yo amo al prójimo, no le robo. Si yo amo al prójimo, no le codicio. Si yo amo al ser humano, no lo mato. Si yo amo y como Dios ama a través de mí y Él me ama a mí, pues no lo llevo a tener vicios o a cometer delitos. Mejor dicho, en pocas palabras, el que agapa no peca contra su prójimo. Por eso el atrevimiento acá es real. El amor, ágape, cubre multitud de pecados, me evita pecar contra el otro. ¿Están aquí mis amigos? Entonces ese amor a mí me conmina, ese amor a mí me pone entre la espada y la pared para ser una persona de bien hacia los demás y no alguien que le invita a el delito contra Dios y contra los demás. Es más, si aún las personas llegaran realmente a pecar, existe el perdonar en la presencia de Dios, porque dice: si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Eso se llama: vamos a solucionar este asunto. ¿Me hago entender, amigos? Dígale de lado: ay, ay, ay. Los hermanos estaban en persecución. Y miren el amor ágape como es. ¿Cuántos han tenido huéspedes alguna vez? ¿O han sido hospedados? Pues levante la manito. Ok. ¿Sabe que hospedar a otro es el límite máximo del amor ágape? ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no ronca en la misma rima que usted. Hay personas que no se comportan en el comedor como usted se comporta. Sí, mientras usted así toda etiquetuda, toda bien y pone las cositas así, hay gente que pone los pies sobre el comedor. Entonces, por eso Pedro, en este momento de persecución que estaba llevando el pueblo de Dios, además estaban viajando juntos. Cuando los perseguían y tenían que salir huyendo juntos. ¿Cuántos han viajado con otros? Levante manito. No, mejor dicho, no nos voy a poner a pecar. ¿Qué recuerdos les trae eso? A veces muy difíciles, terribles, que uno dice: ay, ¿cuándo se acabará esto? Entonces Pedro se refiere a esta situación y dice: hospedaos unos a otros sin ¿qué? Sin murmuraciones. Porque claro, hospedar relativamente hospeda a cualquiera,
Pero ¿cuál es el comentario que queda? Uy, siquiera de fueron. Ve, ¿y cómo estuvo eso allá en el apartamento o en la casa mientras tenías personas allá? Ni me digas, es lo más desastroso del mundo. Y empiezas a comentar esas intimidades de cómo usaban el baño y hasta tu cepillo de dientes. Todas esas cosas, es que no. Pero en fin, Pedro dice, ¿hospedado sin qué? ¿Sin qué? Sin murmurar. Si usted va a hospedar a alguien para después hablar de esa persona, no la hospede. Más bien, hágase el favor, coja un ahorrito o vaya y venda un anillito y lo mete por allá a un hostal o a un hotel donde se lo atiendan. Pero si usted va a hospedar para murmurar, eso se convierte ¿en qué? En pecado. Porque el amor ágape es la expresión total de confianza. Entonces, esto tiene que ser una capacidad concedida por Dios. Está diciéndome que en lo poco o en lo mucho que Él me haya dado para administrar, me ha sido asignado una gran parte de eso para ayudar a los demás en las cosas necesarias de su diario vivir. Cuando me dice que sin quejas es sin avaricia, no como come esa gente, se acabaron el mercado. No, hermano, entonces, así no es que la gente come. Pues qué culpa tenemos de que usted no come una vez a la semana. ¿Para qué invita gente que come 3 o 4 veces al día? ¿Sí? Y bien, y bastante. Entonces, es decir, Pablo dijo en Hechos 20:35 parte B, más bienaventurado es dar que recibir. Ese no es el versículo del boxeador, es el versículo del donador, que Dios te ha puesto a veces en la condición de dar. La vida temporal es tremenda en dar lecciones y puede dar la vuelta y ponerte en la condición de ¿qué? De recibir. Entonces, hospedados, ¿por qué Pedro cambia así como de un momento a otro y me baja como a esta cosa del hospedaje? Porque es que no se trata de tener conceptos teológicos acá encumbrados y elevados donde estoy como en el tercer cielo. No, mijo. Sí, esto viene del tercer cielo, pero para los que vivimos acá en el primer cielo, y donde mejor dicho, si usted trota, suda, y si no se baña, huele mal. Las cosas aquí es viviéndolas como realmente dicen las Sagradas Escrituras. ¿Me está haciendo entender, hermanos? Y también me recuerda que hay unos dones. Estos dones no son aprendidos en universidades. Ahora enviamos a los hijos, a las hijas, o nos envían a nosotros para que aprendamos algo. Pero imaginemos una sociedad sin universidades, sin colegios. ¿Cuántos dicen amén? Es que muchos dirían amén, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría para relacionarnos los unos con los otros? Los dones que el Padre nos dio. Los dones que el Padre nos dio. Porque la educación no da amor ágape. Es más, la educación a veces te eleva a un punto en donde no hay ni con qué agarrarte. Pero aquí lo que nos va a hablar Pedro, es que, bueno, Pablo también lo habla en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Pero Pedro me va a decir acá que hay unos dones que Dios nos ha dado a los que hemos nacido de nuevo, que cuando llegamos a Cristo, esos dones crecen y son para beneficio de los demás. ¿Están aquí mis amigos? ¿Qué es lo que venimos a hacer acá? Muy bien. Cada uno, diga conmigo, yo. Aquí yo no me tengo que meter en el don del otro, no, en los míos, en los que Dios me dio. Eso, en los que Dios me dio. Nadie puede decir, es que yo no he recibido nada de Dios. Uy, serías el colmo de la ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios, cuando permitió que naciera una persona, le dio unos dones intrínsecos. Y Él los da y los reparte como a Él le da ¿qué? Su divina voluntad. Sí, hay gente que dice, ay, ¿yo por qué no canto como Shakira? Sí, pues porque no naciste para cantar. Tendrás otros dones, tienes el don de escucharla, ¿cierto? Y cada uno tiene unos dones que no tiene el otro. Este conocimiento, ese don que Dios me ha dado, tiene un problema que lo hace, una condición que lo hace obsoleto. Los dones de Dios son obsoletos cuando el egoísmo triunfa en la persona que ya nació de nuevo y sigue usando lo que Dios le ha dado para él o para su
minúsculo círculo cercano. El conocimiento se vuelve obsoleto en este don cuando el cristiano es inmaduro y todavía como un niño pequeño solo canta en la nota mi, 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 mi. ¿Usted imagina una canción solo en mi? Canzona. Pero hay creyentes que solo viven en esa nota. Y no un día, ni dos, ni tres. Pasan décadas. Pero la madurez te lleva a cantar en todo el espectro de las notas musicales de Dios, y entonces podemos entender cada uno según el don que ha recibido. Entonces pasa uno de la coma y dice: ministrelo a otros. La razón de ser de los dones que tenemos es el servicio a los demás. Solo tienen validez y gracia para Dios cuando los ponemos al servicio de los que están a nuestro alrededor. Y me dice que lo debo administrar como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Pablo también habla de esto en 1 Corintios capítulo 4. Dice que los creyentes son administradores de la gracia de Dios. Entonces el don se recibe de Dios y son tan extensos como Dios mismo y como las necesidades que la humanidad puede tener. Mejor dicho, cada don que un ser humano, estoy hablando solo de los creyentes, los demás también los tienen, pero estoy hablando de los que se supone que no somos egoístas con los dones. Cada don que un ser humano ha recibido, cristiano, está dado para solucionar el problema de otro, no solamente el mío. ¿Me hago entender, amigos? Aló. Por eso Dios le pone a estos dones un cortapisa impresionante, y él dice: lo que de gratis recibiste, ¿de gratis qué? Dadlo. Entonces por eso es sumamente ridículo encontrar creyentes que cobren por los dones que Dios le ha dado. No estoy hablando de las profesiones. El mundo te da una profesión y te arranca las pestañas 6, 7, 8 años más las especializaciones, fuera del kinder, la primaria, el bachillerato y todos los años que repetiste además, ¿cierto? Y va llegando cuando, claro, listo, ya tienes tu escritorio para atender a la gente. Lo primero que encuentra la gente es la tarifa. Y se vale. Para eso el mundo enseña esa clase de cosas o pondera a las personas. Pero en el cristianismo, el Señor Jesús le dice a los cristianos: lo que tiene que ver con mi cuerpo, ¿cuánto te cobré yo por dártelo? Yo pues tendría muy que ser, nada, Señor, regalado, gracias. Bueno, entonces de la misma forma, ministra a todos los demás. Por eso el Señor Jesús le dijo a los escribas y fariseos, les dijo: hipócritas. Y les dijo: o le sirven al dinero o me sirven a mí, pero no nos pueden servir a los dos. Y de ejemplo me pongo yo, dijo el Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo ser humano, y estando en la condición de humano, se hizo como siervo, como esclavo, y sufrió una de las peores muertes que un ser humano puede sufrir. No porque lo agarraron, no, porque Él se entregó. El Señor Jesús es el don de Dios para la humanidad. El regalo, don significa regalo. ¿Están aquí mis amigos? Entonces, ¿por qué Pedro le dice esto a unos hermanos perseguidos, algunos encarcelados, otros enfermos, y están a punto de matarlos, los van a lanzar a los leones? Ahí es, en la lucha de la vida, es donde nos damos cuenta la capacidad de alma grande que tenemos de parte de Dios. Entonces, Dios me da el don, pero la buena administración me corresponde a mí. Y ser mal administrador no es solamente despilfarrarlo, sino también amarrarlo y no entregarlo. Mire al de lado y dígale: ay, ay, ay. Ahora, uno nos da ejemplos de dones. Ya nos dio el de hospedar, ¿cierto? Pero ahora, como la gracia de Dios es multiforme, diga conmigo: multiforme. Multiforme es que es inmensamente variada. Unos tienen un don, otros otro, etcétera, pero todo ha sido por la gracia, por el regalo de Dios. Y por ejemplo le dice a los que hablamos, diga conmigo: hablamos. Si alguno habla, ese es un don, ¿o no? Había gente a la que los demonios les habían privado del don de hablar, y el Señor Jesús llegaba y los sanaba, los ponía a hablar.
a otros el ver, y los sanaba y los ponía a ver. A otros el caminar y los sanaba, y muchos de ellos anduvieron. A otros no tenían su piel sana, tenían lepra, gracias, y él los tocaba y los sanaba. Por eso dice, descendió a la tierra y dio dones ¿a quiénes? A los hombres, a los hombres, a los hombres y a las mujeres. Entonces, el que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces nos pone un tate quieto a los que hablamos de la palabra. Es que la palabra no es solamente bombardear a la gente con versículos. La palabra requiere que lo que hablemos sea sano, porque yo con algo bueno puedo hacer algo malo. Los escribas y fariseos hicieron de la palabra de Dios, no, pues llenaron cementerios con eso. Es más, asesinaron al mismo Señor Jesús, el dueño del letrero. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchen. Impresionante. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 13 que estamos viendo ahora los martes, dice, ojo, gracias, no participen de falsas doctrinas, de viandas que no han servido a los que han participado en ellas, porque no les han servido de provecho. La doctrina es muy importante. Santiago dijo, no se hagan maestros, que son los que hablan, muchos de ustedes, porque recibiréis mayor condenación o censura. Es decir, se nos va a juzgar por lo que hablemos supuestamente de Dios. Ahora, se requiere de la sana... ¿Están aquí mis amigos? Se requiere de la sana doctrina que no cree confusión en el que la escucha, sino que le dé luces. Se requiere de la sana doctrina que sea una enseñanza que no corrompa el alma, sino que la edifique a los que lo escuchan. Lo que quiere decir Pedro es que la palabra de Dios debe ser la medida de nuestro hablar. A veces, como no renovamos la mente lo suficiente, y en esto sí quiero hablarles, amigos, las siguientes 3 horas, pero vean. Yo sé que nosotros sabemos muchas cosas. Usted sabe de astronomía, usted sabe yo era repuestero, le sé desarmar un carro pieza por pieza. Usted sabe de eso que usted practica, ¿correcto? Usted sabe de eso. Pero resulta que toda la palabra de un creyente nacido de nuevo debe estar sazonada con la sal de la palabra, porque yo ya debo estar edificando a la gente, enrutándola. Pablo dijo, unos siembran y otros ¿qué? Riegan. Unos siembran y otros riegan, pero solo Dios da el crecimiento. Entonces supongamos que mi Alejandra viene y Dios me permite a ella sembrarle la palabra de Dios, y ahí quedó sembradita, porque la palabra de Dios es una semilla, ¿vale? ¿Sí? Y después viene Norma y se encuentra con ella y riega esa palabra con la misma palabra, ¿correcto? Y solo Dios, después de que tú y yo le hemos sembrado la palabra y se la hemos regado, es el que da el crecimiento por el Espíritu Santo. Imagínate la responsabilidad que tenemos. Es tremenda la responsabilidad. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí es a lo que voy. No te estoy regañando, es una preocupación eterna muy profunda, porque ¿con qué sazonamos nuestras conversaciones? ¿De qué hablamos? Entonces la palabra de Dios debe ser la medida de nuestro hablar. ¡Qué terror hablar lo que Dios no ha hablado! O hablarlo mal, haciéndole creer a la gente lo que Él no ha dicho. ¡Qué camino tan tenaz! Acabamos de hablar de un juicio eterno, en el cual la gente entrará al tribunal de Cristo, y entonces unos irán a un lado y otros irán a otra, como dice Mateo 25. Y el asunto es que nosotros podemos participar en que las personas pasen bien ese examen, porque ahora nosotros, gracias al Espíritu Santo, tenemos la fortuna, el gran privilegio de haber nacido de nuevo, y hay mucho espacio en una ciudad que mida 2.400 kilómetros de largo,
2.400 kilómetros de alto y 2.400 kilómetros de ancho. Cabe mucha gente, hermanos. Allá no es para que tengamos apartamentos de 3.000 metros cada uno. No, no se necesita. El asunto es que no, es que yo soy muy jovencito, muy jovencita para ponerme a hablar de eso. Ay, hermano, no me haga decirle. No, es que yo ya estoy muy maduro, soy una persona muy madura y tú sabes, yo tengo que estar ocupando mi mente en la profesión, en el asunto, en el arte que yo deseo, esas cosas, ¿me entendés? Discúlpeme, es que aquí estamos hablando de lo eterno, de la selecta palabra de Dios, que fue compuesta como una sinfonía en el tercer cielo, en 66 libros, para que la gente interprete el corazón de Dios. Discúlpame, si tú no tienes nada que hablar de 66 libros que hay en la Biblia, perdóname, no, algo pasa. Pedro me dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es que Pedro sabía que era meter la pata con la lengua. Una vez le dijo al Señor, ay no, Señor, no te acontezca eso, ¿cómo que vas a ir a Jerusalén para que te maten? Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. No está diciendo que él estaba endemoniado, que era el diablo, sino que Satanás significa opositor. Le dijo, tú piensas en las cosas de los hombres, no en las de mi Padre. O a ver, usted pues no va a la sinagoga cada 8 días pues. ¿Y qué dice allá? Que el Cristo tiene que padecer y que llegará a Jerusalén y será crucificado y al tercer día resucitará. ¿Qué abogada suya? De que yo me cuide. Si yo tengo que ir allá, yo voy allá a morir. No le estoy diciendo pues que desde que salí de la casa, de la carpintería y me metí al ministerio, Lucas 3:23, ando diciéndoles que en Jerusalén me van a matar y al tercer día resucito y al tercer día en la resurrección voy a estar con ustedes y luego subiré al Padre de donde vengo porque yo no quiero estar aquí. ¿Están aquí mis amigos? El Señor Jesús siempre le habló conforme a la palabra. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Dejemos ahí. ¿Quieres saber cómo sigue esto? Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Si Dios quiere, un parqueadero, sin parqueadero, con fiesta allá arriba, sin fiesta allá arriba. Los felicito, gracias por haber perseverado en venir. No fue muy fácil llegar hoy acá. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Quiero recordarle que yo no estoy bravo, sino que me pego unas emocionadas. Y quisiera que usted participara de esto, porque si se descuida nos vamos a ver en la eternidad. Y el tema va a ser este. El tema va a ser en la Nueva Jerusalén. Uy, mira, si es como decía Apocalipsis. Y vamos a tocar esta columna. Mira, el primer nivel es de zafiro, de amatista, de crisólito. Y mira allá el río. Y mira todos esos árboles de la vida con sus hojas empacados costales, porque cada año vienen de las naciones alrededor para llevar para su sanidad, ¿cierto? Y el humero de allá, el lago de fuego de azufre. ¿Sí me está haciendo entender? O sea, vamos a estar comprobando, viendo, porque ahora, recuerden lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que no existe. No de lo que no existe. Y Pablo dice, por fe andamos, no por qué. No por vista, claro, pero cuando el Señor venga, cuando ese día llegue, ya no estaremos viviendo por fe, sino por vista, porque estaremos viendo lo que creímos. De eso se trata. O sea, cuando usted tome la Biblia, no la tome como un desodorante acá. Hay gente que la carga ahí y no la lee, ni la tenga en la casa para cuñar puertas. No es así. Entre más grande, más puertas cuñan. No, ni es para tenerla en el atril, en el Salmo, en las páginas amarillas, el Salmo 23 y el 91, amarillas esas páginas y las otras blancas. No, lea eso que hay, porque es para la eternidad y lo puede entender cualquiera que haya nacido de nuevo. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra bendita. Gracias por el nuevo nacimiento y gracias por los dones que me has dado y que tienen razón de ser, solucionándole los problemas a otros, no solamente los míos. Ayúdame a que mis conversaciones estén sazonadas con la palabra, pero para tener esa sazón hay que leerla. Amén,
Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.